Los temas de relevancia se tratan cara a cara. Entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Mi estimado Sergio, vengan esos 5. Pues más bien tendría que decir vengan estos 10, mi querido Pablo. 5 años de Zona 3, 10 de Autoestéreo. Merecen una gran celebración. ¿Qué te parece, mi estimado Sergio, si invitamos al público a lo que vamos a hacer? Una serie de conferencias. Me parece perfecto. Yo voy a hablar de marca de autos en México, el pasado, el presente y el futuro, que va a estar interesante. Yo te quiero ver, Sergio, y además yo les quiero invitar, yo voy a platicar de fútbol, de mis Chivas, pero cómo el partido de fútbol te puede entender, a ver, sentir, comprender y vivir la realidad nacional. Pues digamos de nuestras Chivas, ¿te parece? De nuestras Chivas, gran aficionado al fútbol, mi estimado Sergio. Y los esperamos este 8 de julio a las 4 de la tarde en el Salón de Música de Cámara de Palco. El evento es gratuito. Sí, es enfrente del Tropo Mágico, gratis, pero los boletos los tienes que conseguir aquí en Zona 3, escuchando la programación de la emisora. Perfecto, pues vengan esos 5. Vengan esos 10, un privilegio, Sergio. Igualmente, Pablo. Vengan esos 5. Zona 3, 5 años en el 91.5 FM. Nueve de la mañana con 5 minutos, comenzamos cara a cara, ya es martes y muchísimos temas que platicar. Jorge Rocha, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues como has visto, un inicio de semana turbulento, bueno, empezando con lo que sucedió el domingo en Oaxaca. Bueno, el sábado la renuncia de Agustín Basabe, el viernes, perdón, de la semana pasada, la renuncia de Agustín Basabe, que por cierto no estaba programada, más bien se le salió a Jesús Ortega platicando con medios y bueno, en ese momento tuvo Agustín Basabe que dar un paso adelante en términos de su renuncia y ayer renuncia Manlio Fabio Beltrones, muchísima agenda nacional. Sí, fíjate que de lo de Oaxaca ya desde la semana pasada se veía que la detención de los líderes de la sección 22 de la coordinadora iba a generar, digamos, un mayor, encono, mayor conflicto en ese estado. Y bueno, pues ahora lo que vimos el domingo y lo que sigue pasando en estos días, pues te habla de un conflicto ya muy escalado, de un enfrentamiento fuerte, de errores graves de parte de la policía al no utilizar los protocolos adecuados, ¿no? Bueno, existen esos protocolos, existen internacionalmente, sí, pero nacionalmente nunca los hemos visto aplicados. Sí, ¿no? se supone que tendrían que asumirlos, obviamente no lo han hecho. Y después negar que había armas, negarlo, disparos, y después asumir que efectivamente sí había sido así. La actuación del gobernador Gabino Cue ha sido verdaderamente lamentable. Como toda su gestión, ¿no? Sí, muy mala. Y lo que sí me gustaría señalar, yo creo que hay una fuerte presión ya social para que las partes se sienten a dialogar. Yo creo que, por supuesto, nadie completa las versiones de ninguna de las dos partes. Sí, eso yo creo que está muy claro. Y sin embargo, creo que la presión social lo que está diciendo es siéntense a dialogar. Hay que hacer, eso implicaría un diálogo transparente, franco, libre, con mediadores profesionales. Un debate abierto además, para que no haya luego componendas. Claro. Yo creo que tendría que ser un diálogo con esas características y por supuesto, evidentemente, con signos evidentes de que no va a haber enfrentamientos en el Estado, ¿no? Jorge, ahora, el diálogo sobre qué base, porque lo que hemos sabido por columnas periodísticas, por crónicas, es que los grupos radicalizados no necesariamente tienen que ver con la CENTE. Exacto. Es decir, algunos son grupos vinculados al EPR, otros grupos son también, digamos, de la órbita del EZLN, es decir, estamos hablando ya de grupos que no necesariamente tienen la reforma educativa. Lo que pasa es que sabes eje, que ¿no? En realidad estaríamos yo creo que hablando de dos conflictos, y qué bueno que lo tocas. Uno es el conflicto que nunca se resolvió de Oaxaca de hace 10 años, claro. O sea, lo que pasó con Ulises Ruiz, y que había una esperanza de cambio en Oaxaca que nunca llegó. O sea, tú ves los datos, por ejemplo, de pobreza, son verdaderamente alarmantes. Ayer los estaba checando. O sea, el último reporte Coneval de pobreza en Oaxaca habla del 66% de la población en esa situación. Y ha venido empeorando. Y un 33, sí. un poco más de 30% no vulnerable, de pobreza, ¿no? Extrema. Sí. Y no pobres, no vulnerables, que digamos es la vida digna, estamos hablando de un 7.7% de la población. Sí, es decir, estamos hablando de un estado donde hubo un conflicto social muy grande hace 10 años que no se resolvió,
que no resolvió el PRI que se quedó, el PRI de Ulises Ruiz, que no resolvió la alianza PAN-PRD con Gabino Cue, y que por supuesto otra vez te está Pues un Murat de volviendo regreso, ¿no? a reventar en las manos, ¿no? Yo creo que sí hay dos líneas de conflicto. Por supuesto, lo que tiene que ver con la situación propiamente del estado de Oaxaca, y la otra que es lo de la coordinadora. Igual habrá que implementar dos grandes mesas de negociación, pero creo que el camino que han tomado las partes obviamente es el incorrecto y el inadecuado, porque obviamente están generando una situación de violencia muy grave en el estado, y esperamos, pues yo creo que ojalá que las partes cedan a esta presión social. También sobre qué base lo desactivas, Jorge, porque al final a mí no me queda claro exactamente qué está pidiendo la coordinadora. Entiendo algunos puntos que está pidiendo la coordinadora, ¿no? Pero en realidad lo que está diciendo es tiren toda la reforma educativa. Claro, lo que Y eso pues sabemos que es un asunto totalmente innegociable para el gobierno federal. Entonces, si la gente pusiera 3 puntos sobre la mesa que tuvieran que ver con pues la simetría en la obtención de recursos, el federalismo, todos estos debates, podríamos decir, bueno, o la tienen incorporación sentido. de lógicas regionales, que yo creo Por que supuesto, es una pero creo que cuestión ahí ya ni importante. siquiera está el debate, Jorge. No, lo que pasa es que con estas posiciones radicalizadas de parte de las dos partes, eso ya no está en la mesa. Si tú generas un espacio de diálogo, vuelvo a repetir, Con los moderados de ambos lados, ¿no? abierto, y además con moderadores profesionales, que los existen, mediadores profesionales que los existen. Por supuesto que cuando tú te sientes en una mesa de ese tipo ya pones cosas concretas y específicas, no puedes poner ideas, eso no se puede, eso no es objeto de negociación. Ahora ¿no? es un asunto que trasciende la ley, ¿no, Jorge? Porque yo leí muchos editorialistas hoy en la mañana que decían, no se puede negociar la ley, ¿no? Creo que estamos hablando de un asunto mucho más complejo mucho que más simplemente grande. hablar del discurso legalista, ¿no? No, y además reconocer que esta reforma educativa trae arrastrando desde el principio muchos problemas. Sí. Eso ya también lo habíamos señalado, es decir, si hablas estrictamente, o sea, no es una reforma educativa. Fue una reforma a las relaciones laborales entre los profesores y el Estado mexicano. Pero si habláramos de reforma educativa, la discusión hubiera sido de otro sentido. Es decir, tú hubieras generado un modelo distinto de educación y luego entonces, para un modelo diferente, buscas los profesores adecuados a ese modelo. Desafortunadamente, los contenidos, los grados, todo sigue siendo básicamente lo mismo. Aunque bueno, no es menor la evaluación, no es menor este tipo de criterios, ¿no? Pero lo fundamental Creo que la de un evaluación modelo para mí es educativo. fundamental, ¿eh? Si Sí, no pero- evalúas es imposible No, saber cómo claro, vas. pero ¿qué evalúas? No, estás ¿Cuál es tu evaluando cómo objeto? avanzan los maestros, No, ¿no? pero ojo, lo que tú enseñas son contenidos, ¿sí? Lo que enseñas son temáticas, lo que enseñas son competencias. Eso jamás se puso a discusión y eso no ha cambiado. Ese es el problema para mí de la reforma educativa. Bueno, Gravísimo, yo creo que también por el cierto. tema de las condiciones del magisterio tenía mucho que ver con la Claro, reforma. claro, Ahora, pero ojo, primero resuelves contenidos y luego dices qué tipo de profesores necesito para eso y luego los evalúo para que enseñen eso. bueno, ¿no? sí, tal vez el camino fue primero No, la no, C y después la... Fue erróneo. Oye, Jorge, antes de irnos, nos quedan 2 minutos para ir al corte y empezar nuestra entrevista con José Medina Mora. El asunto de Beltrones, de Manlio Fabio, su renuncia. ¿Cómo deja el PRI? Yo escuché su discurso el día de ayer y fue un discurso que creo que hasta con cierta confrontación con el presidente de la República fue y con duro. confrontación, yo diría con los gobernadores, porque habló mucho de la militancia, de la militancia que sacó adelante al PRI, pero muy pocas referencias al presidente y su proyecto, ¿eh? Fíjate que a mí lo que me dejó entrever lo de Manlio, bueno, primero obviamente fue, no era tan sorpresivo que renunciara. Creo que después de la derrota ya era obvio que iba a pasar algo, pero el discurso que plantea a mí sí me habla de un PRI fraccionado, un PRI fracturado, claro. un PRI que tiene distintas visiones, un PRI donde parece que todo mundo jala para su molino, un PRI donde esa famosa disciplina, que era digamos uno de sus baluartes, ya está roto, ya no existe, está resquebrajado, ¿no? Y entonces en esa lógica lo que dice Manlio es, ¿sabes qué? Pues aquí yo ya no puedo hacer nada y esto requiere de una autocrítica seria, profunda, un recuestionamiento serio al partido, y es básicamente lo que dijo Basabe, es del Sí. PRD, ¿no?
Este partido también cada quien hace lo que quiere, no hay líneas, no hay proyecto conjunto. Sí, pero en uno, como el PRD, siempre todos han hecho lo que quieren. Y en el PRI había esta idea de la disciplina con el presidente, ¿no? Pero de lo que te habla es que en realidad los partidos políticos en este país interna, traen crisis y además... Bueno, Anaya ya hoy Reforma Publica que es el máximo candidato de los panistas. Para los militantes, ¿no? Bueno, más encuesta telefónica, habrá que verla, con una ¿no? victoria que fueron con puras coaliciones y con priistas, dices, bueno. Pero lo que te habla de esto es de que ya en los partidos en realidad no hay proyectos que te soporten al partido. Eso lo está diciendo el PRI y lo está diciendo el PRD. Ahora, quien se fortalece, a mí me queda claro, es tal vez uno de los grupos más regresivos del PRI, que es el Grupo Hidalgo, que es Miguel Ángel Osorio Chong y todo ese tipo de gente. Es decir, pues no parece que la modernización vaya a venir de ellos. Los que, por cierto, fíjate, en las elecciones pasadas, Hidalgo fue el único estado que ganó el PRI sin coalición, que fue solo, y además con una diferencia, ¿no? Que era de más de 20, entre 20 y 10. Es decir, quienes se fortalecen son ellos, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Y los más cercanos al peñanietismo, ¿no? Que van a tripular la sucesión, sobre todo de camino a la elección del Estado de México, que para el PRI es fundamental. Pierde esa. Sí, y llega la presidencial totalmente habrá que ver, ¿no? Si en esa elección no se rompen esos acuerdos. Y bueno, y también está la elección de Nayarit, que a lo mejor no tiene un peso fuerte a nivel nacional, pero bueno, a nosotros nos interesa. Es simbólica, ¿no? Son nuestros vecinos. Nos quedan, ¿no? 30 segundos, Jorge, un comentario de Basabe que viene para el PRD. Pues a ver si ahora sí se reconstruyen, porque además, fíjate, hablan de victorias, pero si uno ya checa con detalle los datos, solo por decirte un dato, hubo alrededor de un poco más de 200 distritos que se disputaron locales en esta elección. El PRD ganó 4. 4 distritos de más de 200. Eso te habla de la crisis que tiene este partido político, que sin duda tiene que empezar a repensarse y a empezar a ver cómo va el asunto de la supervivencia, ¿no? Y cómo va a dialogar con las otras fuerzas políticas de izquierda, ¿no? De acuerdo, les recuerdo las formas de comunicación con este espacio: 3122-4200, 3122-4266, los teléfonos en cabina, o mándenos un WhatsApp al 3318-807641. A la vuelta platicamos con José Medina Mora. 9 de la mañana con 18 minutos. José Medina Mora, presidente de Coparmex, capítulo Jalisco. Muy buenos días. Buenos días, Enrique. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Presidente, ¿quedaste conforme con lo que sucedió en la aprobación de la ley 3 de 3 a nivel nacional? Y si me lo ligas eso con esta idea de que el 3 de 3 para empresarios fue una venganza de la clase política. Sí, bueno, en primera instancia, como lo vemos en Coparmex, es que es un gran avance. Se aprobaron 7 leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde vemos avance, por ejemplo, en que el Sistema Nacional Anticorrupción será presidido por un Consejo Ciudadano que tiene un buen blindaje contra la toma ¿Contra de el los manoseo? Bueno, de los partidos. Bueno, siempre decimos eso, ¿no? Al final, presidente. Una auditoría superior que podrá hacer revisiones, no al terminar el ejercicio, sino en el transcurso del ejercicio, en donde creemos que se ha hecho una gran conciencia ciudadana de que tenemos que hacer algo diferente contra la corrupción, y de ahí las firmas. La ley establece que se requerían 120,000 firmas y la respuesta de la ciudadanía fue contundente, más de 5 veces las que se requerían para presentar. Sí lamentamos que los senadores hayan perdido la oportunidad de hacer historia y que hayan decidido votar porque no sean públicas las declaraciones, sobre todo en un contexto en donde ya en la práctica hay 700 funcionarios que han subido sus declaraciones y que parece ser que la ciudadanía pone como un requisito a cualquier candidato a elección, un puesto de elección popular, el que publique sus declaraciones. Y hasta donde sé, tampoco han sufrido ataques de inseguridad fuertes, esos 700. Es decir, la hipótesis esta de que si subes tu información automáticamente vas a ser presa de un ataque en materia de delincuencia, pues tampoco se sostiene, ¿no? Desde luego que no. Esa ya estaba, ¿no? Desde antes. Esa ya estaba, ¿no? Sí. Pero no los políticos, claro, los ciudadanos, ¿no? Sí, por otro lado, fue un ejercicio democrático, un parlamento abierto que no se había visto en este país. O sea, por primera vez un representante de organismos de la sociedad civil, como el caso de Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana, va al Senado a exponer de qué se trata, en qué consiste esta ley de responsabilidades administrativas. Entonces vemos un avance democrático también importante. Otro asunto que lamentar es que en la madrugada
y de última hora metan un acuerdo y lo aprueben, en donde toda persona física o moral que reciba dinero público tiene que presentar sus declaraciones y estas ser públicas, en donde se incluye obviamente pues a las empresas que son proveedores del gobierno federal, estatal y municipal, o que participan en licitaciones de obra pública, pero la obligación es a la empresa, a los socios y a los trabajadores de las empresas, pero también a los que reciben recursos públicos, por ejemplo, de los programas de Sedesol o de los becarios de CONACYT. Esto se ha calculado que somos 30 millones de mexicanos que tendríamos que subir estas declaraciones. Nos parece fundamentado el hecho de que cuando hay un acto de corrupción en donde participa un funcionario, también participa un empresario. Y si participa en un acto de corrupción un servidor público, también participa un ciudadano. Y tenemos que tener mecanismos para controlar y erradicar la corrupción en esas instancias de adquisiciones y de obra pública. Nos parece que el mecanismo no son las declaraciones 3 de 3 para controlar esa parte. Aparte, Hacienda tiene todos los instrumentos de inteligencia para ir contra los que corrompen, ¿no? Sí, digamos, tiene toda la información de sus datos, sus cuentas, el manejo financiero, sus tarjetas. Es decir, no entiendo por qué tendría este 3 de 3 más eficacia que lo que ya tiene Hacienda. Sí, de hecho, la iniciativa ciudadana parte de la base de que el sueldo de los funcionarios lo pagamos entre todos los ciudadanos y por eso exigimos transparencia. Claro. El hecho de que veamos cuál es el patrimonio de un funcionario cuando empieza su gestión y después al final de su gestión si ese patrimonio es consistente con los ingresos que ha recibido mientras es funcionario. ¿Por qué la ciudadanía pide transparencia? Porque les pagamos su sueldo con recursos que todos aportamos. Y toman decisiones públicas. Es decir, un empresario o un ciudadano que cobra de gobierno no necesariamente toma decisiones. Los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones y por lo tanto debemos saber que están limpios para tomar esas decisiones, ¿no? Sí. Entonces ahí se desvirtúa el origen, ¿no? La fundamentación de por qué hacer públicas estas declaraciones. Ahora, pensamos que los diputados iban a enmendar la plana y para sorpresa, en menos de un día aprobaron intacta la minuta del Senado sin cambiarle ni una coma. Ni una coma. ¿Tienes el dato de que si hubo gente que se opuso en la Cámara de Diputados? Creo que no tuvieron tiempo de meter las manos. Ni siquiera. Bueno, PAN y PRD votó en contra. La mayoría, el grueso. Sí, el grueso. Sin embargo, PRI, Verde, PANAL tenían ya esta votación en bloque y lo aprobaron, ¿no? Entonces, ahora está en manos del presidente. ¿Qué alternativas tiene el presidente? Pues uno sería promulgar la ley, otro sería vetarla, otro sería corregir estos dos artículos. Nos parece que ese es el camino que debiera tomar el presidente, que es escuchar lo que la ciudadanía quiere y dejar una ley que sea aplicable, y por otro lado, escuchar que la ciudadanía quiere transparencia y que por esto es importante que sean públicas estas declaraciones. ¿Aunque puede ser veto parcial o tiene que vetar toda o publicar toda? No, hasta donde tengo entendido no puede hacer veto parcial, ¿o sí? Bueno, sí puede regresar estos dos artículos para revisión. Para observaciones. ¿no? Pero regresa toda la ley, no la promulga. Exactamente, regresa la ley para revisión de estos dos artículos. Ahora, aún si se aprobara, como todavía tenemos un año para que entre en vigor, habría tiempo para corregir estos dos artículos. Veremos y estamos muy atentos a la decisión que tome el presidente. José Medina Mora, presidente de Coparmex, ¿qué responsabilidad tienen ya no solo los empresarios en general, sino, digamos, estos sindicatos que terminan representando buena parte del empresariado en este tema de combate a la corrupción? Te lo digo porque tienen muchas representaciones, muchísimas, forman parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, forman parte de muchísimos órganos y, sin embargo, nunca hemos escuchado a un representante denunciando temas de corrupción. ¿Qué responsabilidad asume, por ejemplo, en este caso, Coparmex? Bueno, tenemos, como bien dices, representantes en comités de adquisiciones del gobierno del estado, de los principales ayuntamientos y digamos nuestros representantes saben muy bien el papel tan importante que tienen. Claro. Y cuando hay un proceso que está viciado y por ejemplo ¿qué elementos encontramos? Por un lado hacemos una revisión de las bases en la parte jurídica y otra en la parte técnica. Hemos encontrado, por ejemplo, que ponen marcas a la hora de una adquisición, con lo cual nos oponemos. Es decir, hacemos la observación para que se cambie. Interno en el comité. En el comité. Hay veces que no lo quieren cambiar y de todas maneras votamos en contra. Okay. Nos ha sucedido en los comités de adquisiciones de los ayuntamientos, a pesar de votar en contra, los organismos empresariales tenemos 3 votos, a pesar de votar en contra, a veces nos mayoritean. Pues sí. Cuando eso sucede, salimos a los medios.
Es decir, sí es importante que la gente sepa cómo se está aplicando la ley. A lo mejor te acuerdas de aquella licitación de las luminarias en Zapopan, en donde finalmente el proceso que se siguió es que había 5 empresas que habían calificado y el comité decidió darle la mitad al más barato y la otra mitad al tercer lugar. Nuestro representante hizo una observación de que eso no era correcto. A pesar de eso, pasó a votación, votamos en contra y de todas maneras nos mayoritearon. Entonces salimos a decirle a la gente, esto está pasando en Zapopan. Afortunadamente el entonces presidente Héctor Robles dio marcha atrás para que se volviera a hacer esa licitación. Digamos que la mayor parte de las veces lo podemos detener en el mismo comité de adquisiciones para que esto se corrija. Es decir, ya sea en automóviles. Sobre todo se ve que son errores, que no hay corrupción detrás. Que puede pues haber mira, nos parece que pudiera haber, porque a la hora de que se van a comprar vehículos y les ponen una marca y un modelo, nos parece, y como Coparmex demasiado dirigido. Buscamos libre competencia, o sea, que se abran a todas las marcas y que cada marca dé su mejor opción y de acuerdo con eso decide el comité de adquisiciones. En la parte de obra pública no tenemos participación y nos parece que por ahí hay un gran hueco para que da apertura a que exista la corrupción. Que es más donde más dinero se invierte. Se mueve, sí. claro. Además, muchas son asignaciones directas. Ahí es donde tenemos que trabajar para cerrarle el paso a la corrupción. Es decir, que estos recursos públicos sean mejor utilizados. Y el mecanismo es libre competencia y que haya transparencia en los procesos tanto de licitación de obra pública como de adquisiciones, como de asignación. O sea, sí es importante que haya transparencia y que la ciudadanía podamos ver a quién se está asignando y cuáles son las bases para hacer una asignación directa que no sea un concurso o una licitación. Pero han sido pocas veces las que se ha denunciado, ¿no, presidente? Porque al final, bueno, yo hice una revisión en la hemeroteca de distintos periódicos para ver las denuncias que han hecho y encontré 2 o 3. Pero para el tamaño de corrupción que percibimos del sector público y la representación que tiene Coparmex y otras centrales patronales, vemos muy poca denuncia por parte de ustedes, ¿no? Sí. Y son parte de los ojos de la ciudadanía en esos lugares, ¿no? Sí, ahí lo que estamos trabajando es en cambiar los procesos, porque de repente algunos de los comités de adquisiciones nos hacen llegar la información un día antes. Y es imposible hacer un análisis serio, Nuestro ¿no? representante con trabajos puede leer. Entonces lo que estamos pidiendo es, necesitamos la información 15 días antes para poder hacer una revisión jurídica y una revisión técnica. Y entonces sí, si no hay observaciones, se dé el proceso con total transparencia y apertura. Todavía nos falta avanzar en este camino. Claro. Oye, y volviendo al tema de la ley 3 de 3, ¿qué opinión te merecen las justificaciones de los senadores de Jalisco? Bueno, 2 votaron en contra de lo de la publicidad y uno más dijo que se ausentó por temas de enfermedad. Pero en Coparmex, ¿cómo vieron estas posturas? Sí, bueno, primero aclararía que votaron a favor de la ley. Del grueso de la ley. Grueso de la ley, lo cual es muy positivo porque sí tenemos avance. Y pues sí lamentamos que los 2 senadores del PRI de Jalisco hayan votado en contra de hacer públicas las declaraciones. Entendemos que es una postura de partido, pero lo interesante es que ahora cómo vota cada senador es transparente. Qué bueno, entonces la ciudadanía sabe quién votó y quién no fue, ni siquiera. Eso no antes era los senadores lo aprobaron, ¿no? Y no sabíamos particularmente ahora quién, tiene nombre ¿no? y apellido. Hay entidades federativas en donde los senadores firmaron públicamente que iban a votar en favor no nada más de la ley, sino de hacer públicas las declaraciones. Ahí cada senador y cada estado tuvo distintas posturas. Nos parece que los senadores dejaron pasar una oportunidad histórica de escuchar lo que a través de las más de 600,000 firmas representa la voz de la ciudadanía que exige transparencia. Claro. Ahora decías, Medina Mora, es una posición de partido. Sin embargo, habría que recordar a los senadores que representan que es una a los cámara estados, territorial, ¿no? No Claro. es una cámara de partidos, es una cámara que representa a las entidades federativas y por lo tanto tienen que expresar lo que pensamos los jaliscienses, no lo que piensa su partido político. Sí, ¿no? bueno, en ese sentido, en la ley 13.3 en Jalisco vamos a empujar para que sí las declaraciones sean públicas. Es decir, nos parece que la opinión pública en Jalisco está mucho más consciente. Totalmente. Y el hecho de que en la mesa del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto se haya propuesto
primer tema esta ley 3 de 3 y que el gobernador haya aceptado hacer pública su declaración y que su gabinete le hiciera, Claro. nos da la pauta para movernos a que sea una ley y que esta ley realmente no nada más se apruebe, sino que apruebe que sean públicas estas declaraciones. No, y sabe que en Jalisco se castiga No, electoralmente. es que ¿no? sabes que esa es la contradicción, ¿no? O sea, igual puede ser una cuestión de partido, pero efectivamente Jalisco yo creo que el tema ha avanzado muchísimo más, ¿no? Totalmente. Y ha habido una lucha ciudadana importante digamos, de empresarios y de organizaciones para que esto avance. Entonces ahí me parece que es un doble resbalón, me parece. Déjenme ir al corte y seguimos platicando de este tema. 9 de la mañana con 37 minutos en la ciudad de Guadalajara. Estamos platicando sobre corrupción, temas de iniciativa privada con José Medina Mora, presidente de la Coparmex, y nos acompaña también haciendo análisis y pregunta el doctor Jorge Rocha. Medina Mora, para concluir el tema de las representaciones de Coparmex, su opinión de lo que está sucediendo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y si Coparmex tendría que fortalecer su representación ante ese órgano. Sí, bueno, recordar que las juntas de conciliación y arbitraje tienen 3 personas. Está un presidente, hay un representante patronal, hay un representante obrero. Y las representaciones patronales están coordinadas por Coparmex, Sí. es decir, como sindicato patronal tenemos esta coordinación de los representantes patronales. Y aquí lo que observamos es que, si bien es cierto que vivimos una paz social en el estado de Jalisco, en donde no tenemos huelgas que interrumpan el proceso productivo, sí hay muchas partes del proceso de la justicia laboral que hay que mejorar. En el sentido, hay una gran cantidad de casos de juicios rezagados, 88,000 que no se han resuelto y que con el tiempo pues se van acumulando. Es decir, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje requiere más personal porque se van resolviendo asuntos, pero se van acumulando más de los que se resuelven. Y para esto ni siquiera hay espacio para donde se sienten las gentes que contraten. Entonces se requiere un cambio de sede, el cual está en proceso. Sí. Una vez el cambio de sede, contratar el personal que se requiere para poder resolver todos estos juicios que están pendientes. Y después, digamos, todavía en discusión estará esta iniciativa que lanzó el presidente Peña de que la justicia laboral pase al Poder Judicial. Ahí estamos en proceso de análisis de esta iniciativa. Hay algunos elementos positivos, como por ejemplo que haya primero una conciliación antes de que haya un juicio. Hoy en día puedes entrar a proceso de conciliación, pero ya estás siendo demandado, o sea que estás en paralelo con ambos procesos. Eso dificulta la negociación también. Sí, el hecho de que primero se establezca la conciliación nos parece positivo. Sin embargo, vemos que es una iniciativa que centraliza todo el control del registro de los sindicatos obreros y patronales y las tomas de nota en un organismo centralizado. Nos parece que va en contra del federalismo. Totalmente. Entonces, nos parece que necesitamos sí mejorar todo el proceso de justicia laboral, el que se quiten estos procesos en donde se inflan las demandas laborales con información que no es correcta y que finalmente lo que queremos es que se continúe el proceso productivo, que no sea interrumpido por estas demandas. Ahora, volviendo al representante de Coparmex, ¿por qué no asiste? Porque un periódico local lo ha publicado en estos últimos 2 días, Mural en específico. Sí, bueno, Hoy tenemos... dijo que ya fueron, ¿eh? Que En ya el de ya hoy, fue. En el de hoy que ya fueron. Que ya fue, pero que Sí. no ha habido hasta Ajá, ayer. ajá. ¿no? Sí, digamos que la postura que hemos tomado en Coparmex con nuestros representantes patronales, bueno, la coordinación de los representantes patronales es que tienen que ir y tienen que vigilar cada uno de los juicios que están en proceso y que, bueno, firmen aquello con lo que estén de acuerdo y si no están de acuerdo no firmen y si tienen dudas pregunten. Entonces, digamos que el mensaje a nuestros representantes patronales es que tienen que cumplir, o sea, no hay manera de que simplemente puedan
tener esta responsabilidad y no asistir a la Junta. Y no han cumplido hasta hoy. Bueno, por lo que publica este periódico, tú nos decías que están analizando este tema. Sin embargo, pues al final cobran dinero público estos representantes, ¿no? Tendrán que cumplir con sus obligaciones desde luego públicas, ¿no? Tienen que cumplir con sus obligaciones y es lo que les hemos hecho notar. Y cuando hemos tenido la evidencia de que efectivamente no están cumpliendo con esta obligación, les hemos pedido la renuncia. Claro. Pasando a otros temas, porque nos queda poco tiempo, José Medina Mora, el asunto de Ciudad Creativa Digital. ¿Cómo ven el cambio en el timón, la llegada de Julio Acevedo? Sí, bueno, vemos positivo el hecho de que en este cambio sea un relanzamiento. Ciudad Creativa Digital es un proyecto país, no es nada más de Jalisco, no es nada más de municipio de Guadalajara, es un proyecto país, es un proyecto de largo plazo. Entonces, en este país no estamos acostumbrados a proyectos de largo plazo. Normalmente tenemos proyectos de 3 años o de 6 años. Cuando mucho, ¿verdad? Cuando mucho. Este es un proyecto de 20 a 25 años. Cuando haces un proyecto de esa magnitud, mucho del trabajo que se tiene que hacer en cada uno de los lotes y resolver los problemas que hay, porque hay que recordar que en la zona del Parque Morelos, pues muchos de estos lotes estaban incompletos. Entonces, es como, una analogía sería como la construcción de un edificio. Sí. Cuando empiezas con el cimiento, pues no se ve lo que estás haciendo. No es sino hasta que acabas los cimientos y empiezas a levantar los pisos cuando se ve. Y paradójicamente es lo más importante, los cimientos, ¿no? Sí, Si entonces no, lo que veremos de aquí en adelante es que ya están los cimientos de todo el proyecto de Ciudad Creativa Digital y vamos a ver cómo ahora van a salir estos edificios hacia arriba. Consideramos muy importante que se abra a la inversión privada también, o sea, los recursos públicos no alcanzarían para poder hacer los edificios que se requieren ahí. Se requieren edificios para empresas creativas, pero también se requieren edificios para vivienda, se requiere zonas de entretenimiento, se requiere arreglar también el Parque Morelos. En fin, lo que hemos visto en otros países es que los centros de país con este tipo de proyectos realmente se renuevan. Y este es, digamos, será la cereza del pastel, el que tengamos un centro histórico de Guadalajara renovado. Nos parece muy importante que esto consolide lo que ya es la zona metropolitana de Guadalajara, que es el Silicon Valley de México, en especial el clúster de medios creativos, que es el que estará alrededor del Parque Morelos, pero hay que entender que esto es no nada más Parque Morelos, ¿verdad? Tenemos la industria de tecnología e información, el clúster de electrónica, el clúster de desarrollo de software, ¿no? Y todo esto participa en Ciudad Creativa Digital. Oye, Pepe, fíjate que yo estaba viendo está esta parte inmobiliaria que estás planteando muy claramente, pero todo el proyecto en términos tal cual de la innovación tecnológica, esa parte a mí no me queda tan clara cuáles son las políticas que se van a implementar desde el gobierno y que puedan apoyar la iniciativa privada en cuanto al asunto, digamos, de orientar hacia dónde va la innovación, cómo se va a trabajar con los talentos, cómo se va a traer a la gente que finalmente va a diseñar, operar, a crear toda esta lógica. Ahí tú cómo ves las políticas. Bueno, ahí desde luego que el gobierno no puede crear la innovación, o sea, la puede facilitar. Entonces aquí las políticas tienen que ir muy claramente en el uso de los terrenos que tiene asignados Ciudad Creativa Digital para permitir, desde luego en algunos habrá edificios públicos, pero en otros que permitan la inversión de la iniciativa privada. Las políticas tienen que ir también hacia las universidades. Necesitamos capacitar a muchos estudiantes en esta industria de medios creativos, porque eso es lo que va a ayudar a atraer a estas empresas para posicionarse en Guadalajara. Sí, fíjate, bueno, te lo comento porque, bueno, yo trabajo en el ITESO, ya tengo ahí 20 años y, bueno, obviamente veo todo el medio universitario de Jalisco y tú ves que las carreras tradicionales son las que siguen jalando a los jóvenes. Digo, estamos hablando de medicina, derecho, administración, contaduría. Y la verdad es que a pesar de que a los jóvenes se les dice, ¿sabes qué? Estas ingenierías o este tipo de licenciaturas son las que van a estar mejor pagadas en el mercado, no vas a tener problemas de empleabilidad, etcétera.
los jóvenes no terminan como por tomar la decisión casándose con estas cosas. Yo no sé cómo ves tú este problema. Déjame ir al corte, José Medina Mora, y ahorita nos platicas lo que te plantea Jorge Rocha. Les recuerdo los teléfonos 3122-4200, 3122-4266 o un WhatsApp, ahorita los leemos los que han llegado, 3318-807641. De la mañana con 51 minutos. José Medina Mora te dejó plantear una pregunta, Jorge Rocha, sobre el tema educativo y su relación con Ciudad Creativa Digital. Sí, es un hecho que a pesar de que vivimos en una ciudad universitaria, no hay suficientes ingenieros que hablen inglés, que es lo que requiere la industria de tecnología y en especial medios creativos digitales. Entonces sí se requiere una labor de orientación a los estudiantes para que quieran estudiar carreras de ingeniería. Nos parece que a lo mejor habría que trabajar en las preparatorias y las secundarias a que los estudiantes le pierdan el miedo a las matemáticas, que éstas se den de una manera divertida y que vean que no es nada difícil como se ha pensado, que es lo que ha ahuyentado a muchos a estudiar carreras de ingeniería. Hoy vemos que las empresas de tecnología están teniendo que importar generaciones completas de ingenieros de otros estados, porque no hemos tenido la capacidad con todas las universidades locales aquí en zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco, de darle a la industria la cantidad de ingenieros que requiere. Nos dice 0066, tengo 23 años y este semestre terminé la carrera de Ingeniería Civil y Administración. Fue difícil y me exigió mucho terminar la carrera. Lo que yo veo con los jóvenes es que ellos siguen yéndose por las carreras más fáciles o menos exigentes, con tal de no preocuparse o esforzarse. Muy buen día. Nos dice, bueno, es cierto, sí, ¿no? Es que las carreras liberales siguen teniendo demasiado éxito cuando están Y saturadísimas. prestigio social. ¿No? Sí. Prestigio social, ¿no? Que también eso termina pagando, ¿no? Pati Sandejas nos dice, les pregunto qué pasa con la corrupción en la venta de permisos de comercio abierto en Guadalajara. A los comerciantes de Obregón les están vendiendo sus mismos permisos que les quitaron y nadie dice nada. ¿Qué pasa? Bueno, gracias, Pati Sandejas. El reporte vial, también operativo emergente para atender pasajeros afectados por paro de chofer. Muchas gracias por la información que nos manda Reportes Viales. Alejandro Herrero, buenos días, soy Alejandro Herrero. Ahí está mi oposición a la ley Mordida 3 de 3. Bueno, nos manda una de los cartones de pacote que hizo sobre este tema, donde salen todos los partidos metiendo la cabeza. 9989, una buena opción para la vía recreativa. Nos manda también una especie de triciclo. Y bueno, nos dicen también 7292, hay 3 percans por Adolf Horn, por Lala y por Trooper. Los chismosos son los que paran la circulación. Saludos. Suele suceder, Mario, suele suceder. José Medina Mora, algunos temas que bueno, son importantes dentro del debate público, por ejemplo, el salario mínimo. Te he escuchado decir que no estarías de acuerdo con un aumento en el salario mínimo porque es un decreto, ¿no? Al final. ¿Por qué crees que en todos los países del mundo se está discutiendo en este tema y al final en Jalisco y en México la iniciativa privada tiene tantas reticencias a abrir esa puerta? Sí. No, estamos en contra de un aumento del salario mínimo por decreto. Ya lo vivimos en los 80s, en donde se hizo un aumento del salario mínimo por decreto y lo que generó fue una inflación generalizada que a final de año los trabajadores tenían un menor poder adquisitivo. Entonces, lo que creemos que hay que hacer es aumentar los salarios, no nada más los salarios mínimos. De hecho, en Coparmex hemos hecho una encuesta de los salarios de los trabajadores que trabajan en empresas socias de Coparmex y nos dice que el salario mínimo real que se está pagando es entre 3 y 4 veces el salario mínimo. Es el promedio, ¿no? El salario promedio. El mínimo. El mínimo que se está pagando está entre 3 y 4 veces el salario mínimo. ¿8,000 pesos? Porque eso es lo que según la Secretaría de Trabajo es el promedio de Jalisco, bueno, salarial. Esta es una estadística de los asociados. Ahora, ¿quiénes son? De hecho, INEGI nos da una estadística muy interesante porque nos dice que hay 13% de los mexicanos que ganan el salario mínimo. Sí. De ese 13%, el 11% está en la informalidad. Sí. Quiere decir que además no tienen seguridad social. Sí, peor. Por eso necesitamos mover los negocios informales a empresas formales.
Pero de ese 2% que gana el salario mínimo y que existe en la economía formal, son puestos como meseros que además ganan propinas o vendedores que además ganan comisiones. De ahí sale que este salario 13%. mínimo real está entre 3 y 4 veces el salario mínimo. Lo que nosotros creemos que se debe hacer es sí aumentar los salarios. El problema que ha habido es que cuando se habla de aumentar el salario mínimo un porcentaje, ese mismo porcentaje se aumenta en todos los salarios. Y esto hace una desigualdad. Genera brecha. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar mucho en el salario mínimo e ir aumentando menos en los salarios posteriormente, de tal manera que cuando se llegue a los salarios altos ya el porcentaje... O sea, la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan sea menor. Sí, necesitamos cerrar la brecha. Ahora, José Medina Mora, el salario mínimo es un decreto, es decir, no se puede subir de otra manera más que por decreto. Bueno, lo que es un pasa decreto público, ¿no? Pero ya político. está en proceso el cambio del Sí. salario mínimo, porque el salario mínimo se ha utilizado Como medida de... para medida de créditos Sí, hipotecarios, sí, de sí. servicios, Bueno, Para hasta multas. Oye, hasta para darle dinero a los partidos políticos, Así ¿no? es. Así está. Entonces, bueno, ya todo este año nos va a llevar el cambio para que haya una medida que permita indexar todos esos servicios y que el salario, igual habría que desaparecer el salario mínimo y hablar de un salario digno y Claro. que este salario digno sí se aumente y los empresarios estamos a favor de que se aumente. Lo que queremos evitar es que el aumento provoque una inflación tal que genere un menor poder adquisitivo. Cosa de que los quitando en trabajadores. Argentina y Venezuela, que sí ha pasado, que ha habido un impacto, al aumentar salarios mínimos ha habido un impacto en la inflación, en los otros países no ha habido ese impacto. En México ha habido. En México ha habido en el pasado, En ¿no? el Cuando no pasado. existía el Banco de México, cuando De bueno, ya acuerdo. tenemos formas Entonces, de contrapesar. nos parece que una propuesta en donde aumentemos un porcentaje alto o un monto total, el salario mínimo, y luego en el siguiente escalón de salario un monto menor y en el siguiente un menor, hasta que en los salarios altos no aumentar. Esto nos permitiría cerrar la brecha y sí tener un mejor poder adquisitivo para los trabajadores. Es necesario subir los salarios. No, a mí me parece fundamental esto. Yo creo que ya no hay desacuerdo con que los salarios en este país tienen que mejorar y además en algunas regiones más que en otras, ¿no? Incluyendo en el caso de Jalisco, que digamos está en esta medianía, tiene zonas donde digamos la gran mayoría de la gente sí gana mucho menos. Estamos hablando de zona rural donde todavía, bueno, están más de 2 millones de jaliscienses. Pero ustedes estarían de acuerdo en general, bueno, es como un preámbulo, estarían de acuerdo en generar una política, digamos, de que genere a un mediano plazo, más que un largo plazo, esta lógica, digamos, de crecimiento y de acotación de brecha de desigualdad, es decir, que digamos, en 10 años en Jalisco los salarios mínimos tendrán que haber crecido tanto y los salarios, digamos, más altos tendrían que haberse ajustado tanto. ¿Ustedes estarían con políticas de este tipo? Sí, En 40 segundos porque nos vamos, Pepe. Fundamental cerrar las brechas. Sin embargo, nos parece que ese es el piso. La propuesta de las empresas es aumenten la productividad para poder pagar mejores salarios. Pero definitivamente tenemos que cerrar las Que la brechas. productividad ha aumentado muchísimo en México, ¿no? En los últimos 20 años. Sí. Y los salarios no. Y ese es el camino para aumentar los salarios. De acuerdo. Acaban de dar toque de queda en Oaxaca y están matando a maestros. Pelean ellos contra federales. Por desgracia, no lo pasarán por las noticias. Llegará ayuda de Guerrero, Sinaloa, Puebla y más. Pero no es suficiente. Los hospitales se están llenando de heridos. Por favor, ayúdenos a reenviarlo hasta que llegue a manos correctas. Muchas gracias. Dicen, tiene toda la razón su invitado, no es una reforma educativa, es laboral y muy mal planteada, atenta más a los derechos laborales de los maestros. El problema no es la calidad de la educación, el gobierno culpa a la educación de los avances del país cuando la realidad es económica. Hoy hay una extrema pobreza y los sueldos no alcanzan a las familias mexicanas. José Medina Mora, gracias. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Jorge Rocha, gracias. Gracias. Soy Enrique Tucen, nos escuchamos aquí mañana.